¿Alguien se acuerda del tema que estamos viendo? ¿Alguien se acuerda de la última clase? Creo que la dio Ápata, del Pablo, el hermano Pablo, del pastor Pablo de Santiago, el evangelista. Sí. Creo que vio segunda de Pedro 3, ¿no? Sí. ¿Alguna pregunta con respecto a segunda de Pedro 3? No sé si Pablo es de lo que da oportunidad de hacer preguntas, pero si hay alguien que quedó con alguna duda, alguna pregunta, lo podemos ver. Si es que no, avanzamos con el tema nuestro que estamos viendo, que es cómo el Dios vivo obra a través de la iglesia, pero el día de hoy vamos a ver cómo el Dios vivo obra a través de las dificultades. ¿Sí? ¿Se entiende el título? Sí. Amén. El Dios vivo obrando a través de las dificultades. ¿Creen ustedes que Dios pueda obrar a través de las dificultades? Amén. ¿O obra solamente cuando está todo tranquilo? Es interesante porque muchos de nosotros, yo me incluyo, a veces pensamos de que Dios obra o está obrando solamente cuando las cosas están andando bien, ¿cierto? Cuando está todo, cuando el auto está con benzina, los neumáticos bien llenitos de aire y el auto anda pero parejito. Déjenme darle una introducción cortita de que Dios también obra en los momentos difíciles. Después de haber adquirido matrimonio en ya 14 años en Estados Unidos, me regresé a Nueva Zelanda para podernos ir con Matraisa a una luna de miel, a una isla donde yo tenía todo reservado, todo bonito, listo para poder ir a pasar la luna de miel, caminar por la playa, servirnos el desayuno en la madrugada. Entonces nos bajamos del avión y habíamos dejado, me acuerdo, el vehículo en el estacionamiento del aeropuerto. Habíamos dejado el vehículo. ¿Está bien ahí la música? Sí. Y las maletas llenas de regalos. Que no habíamos traído regalos de Estados Unidos. Entonces cargamos el vehículo atrás, un vehículo relativamente antiguo pero bonito, estéticamente bonito. Y salimos del aeropuerto, después de haber viajado casi 10, 11 horas, no haber dormido por 15, 20 horas. Salimos. Y rumbo al lugar donde teníamos que tomar el bote que nos iba a llevar a la isla o el barco que nos iba a llevar a la isla. Ya eran las 9, 10 de la noche, más de las 10 de la noche. Y camino en el trayecto manejando, un vehículo, vi a lo lejos que iba un vehículo que iba arrastrando algo sin luces atrás, que yo no vi nada. Entonces entre el cansancio, la música, la conversa, vamos bajando una cuesta y cuando veo que yo iba a una velocidad relativamente rápida, pero no muy consciente o despierto, porque claro, uno anda entre medio dormido, haber dormido en el avión, entonces uno piensa, todavía el auto está a distancia. Cuando pestañeo y abro los ojos, el auto ya estaba casi encima. Entonces le alcanza a decir a Matraisa, cuidado, afírmate, y freno, y como el auto era pesado, veníamos con maleta atrás, siguió bajando, se resbaló y chocamos. El capó, lo primero que se levantó, miro a Matraisa, digo, ¿estáis bien? Matraisa, no, tengo un dolor acá en el cuello, ya, espero que no te quédate ahí tranquilita, voy a bajarme yo. Me bajo yo a ver adelante, con qué había chocado, porque no lograba ver. Y claro, el auto de adelante iba arrastrando como otro carro de arrastre, o como otro auto, más que carro de arrastre, era otro auto, pero sin luces. Entonces no lograba visualizar, no se veía ni la luz de adelante ni la de atrás, se veía oscura todo, ¿no? Bueno, quedamos allí, el auto de adelante tenía que continuar, dijo, yo me tengo que ir, no estamos en pleno del campo, no había quien llamar, la policía no iba a llegar, estábamos como a 3 horas de la ciudad. Se fue, dijo, lo siento, pero ¿están bien? Sí, ya nos vamos, ahí está mi número, y le dije, de alguna manera lo arreglamos a las buenas después, porque nadie no va a venir una grúa, nada. Y el capó ahí arriba. Y le dije, Matraisa, lo único que podemos hacer ahora es orar, no tenemos otra opción. Y me bajo a ver el capó, y justo me acuerdo que del capó, cuando me agacho para ver cómo podía cerrar el capó,
había una cuerda. Una cuerda. Después le pueden preguntar a Matraisa si alguien no me cree, pero no va a estar mintiendo con algo así. Justo una cuerda. Y esa cuerda daba justo, pasaba por, como un hoyito en el capó que uno engancha por último para hacer el amarre. Yo dije, oye, pero justo una cuerda, justo ahí, justo debajo. Y yo dije, es increíble. Bueno, todavía no voy a decir la frase, porque estaba cerrando y yo dije, ¿qué hacemos ahora? Y de la nada aparece un auto, se estaciona al lado y nos dice, hey, ustedes fueron los que chocaron. Sí, le dije yo. Dijo, yo venía en una cuesta por allá arriba, que se veía. Y vi que algo pasó. Y me adelanté, seguí y logré llegar acá. Y era un doctor. Bueno, él no había dicho que trabajaba en el área médica, supuestamente. Algo así entendimos. Dijo, hey, vean si parte el auto. Y si parte, yo me voy a ir atrásito de ustedes. Por si quedan en pana, se suben acá. Y nos dio una tranquilidad tremenda, porque el auto partió. Y nos fuimos avanzando, y veíamos que atrás venía un auto nuestro. Llegando al lugar donde llegamos, de la casa de otro misionero que yo había visitado una pura vez, que era el más cercano, como a 2 horas, el auto de atrás de alguna manera se desapareció, se fue, vio que ya llegamos a la ciudad y no lo vimos más. Dijimos, Dios siempre puede obrar y puede acompañarnos en momentos difíciles. E incluso en medio de este accidente que tuvimos, Dios estuvo demostrándonos que Él estaba a nuestro lado. Miren, el texto base que vamos a ocupar es este. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice Jehová. Planes de bienestar y no de mal, para daros el fin que esperáis. Miren, Jeremías 29:11. Ahí está. Jeremías 29:11. Déjenme darle otra pequeña introducción para que se entienda un poco más la idea. Jeremías 29:11. Bueno, antes igual quiero agradecer que llegaron. Créanme que yo venía con muy poca esperanza. Yo dije, pues a lo mejor va a estar Matías nomás y tener que comerme 10 panes yo, 10 panes Matías y tomando un litro de café cada uno, pero claro, gracias a Dios llegaron ustedes, llegaron hermanos, y se agradece porque igual hace frío afuera, el clima no está muy agradable, pero uno puede ver en el corazón de los que llegan, que es el de ustedes, el deseo de querer aprender de Dios, de la palabra de Dios. Miren, muchas personas creen o creemos, yo me involucro, que Dios está obrando cuando todo marcha bien, cuando hay salud, recursos, crecimiento, alegría y puertas abiertas. Pero la gran pregunta es, ¿dónde está Dios cuando las puertas se cierran? ¿Dónde está Dios cuando el corazón se rompe? ¿Dónde está Dios cuando perdemos algo que amamos? ¿Dónde está Dios cuando los planes se derrumban? La Biblia nos enseña una verdad poderosa acerca de esto. El Dios vivo no solamente obra en los milagros, también obra en las crisis. No se olviden de esto, que el Dios vivo también obra en las crisis. De hecho, muchas veces sus mayores obras nacieron en medio de los momentos más oscuros, en los momentos más difíciles, en las crisis, en las tormentas. Ahí es donde el Dios vivo comienza a obrar y comenzamos a ver con mayor claridad, wow, parece que Dios sigue estando en medio nuestro. Las dificultades no significan que Dios nos abandonó. Esto es algo que nos cuesta entender a todos, yo me incluyo. En las dificultades Dios no nos abandona. A menudo significan que Dios está preparando algo que todavía no podemos ver. Miren, Dios obró en José a través de la traición. ¿Recuerdan a José vendido? ¿Cierto? Como esclavo. En el momento José debe haber dicho esto: qué pena más grande.
cómo se desentendieron de mí, cómo lograron dejarme a mí. José era el menor, ¿no es cierto? Sí. Sí, no, ¿Cómo? después nació Benjamín. Sí. Benjamín. Pero en el momento quizás era uno de los pequeños. Pero aún así, uno espera por último en una familia, oigan, vendan al mayor, déjenos al Pablito, vendan al Matías nomás. Por último, ¿cómo nos vamos a vender al más chico? Si el más grande podrá aguantar. Pero a José se dio el sentido él traicionado. Miren, eso la historia está en Génesis 37 al 50. José no fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo solamente, acusado falsamente, encarcelado injustamente. Durante años parecía que Dios guardaba silencio. Pero al final José pudo decir, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Miren, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 50, 20. ¿Cuál es la lección que aprendemos de este primer principio? O de este primer ejemplo. Dios estaba obrando incluso cuando José no podía verlo. Lo que parecía una tragedia era en realidad el camino hacia el propósito. A veces Dios obra de esa manera. En medio de la tragedia, el camino hacia el propósito. Todavía recuerdo que después de ese choque, no sé cómo llegamos a la casa de un misionero que yo había visitado una pura vez. Recuerdo que Machaisa me decía, pero ¿no te acuerdas dónde? No tenía la dirección. No tenía el número telefónico. Yo lo único que le decía, creo que es por acá. Recuerdo que es por acá, en medio de la noche. Dios en medio de esa tragedia obró, nos direccionó y llegamos a aquel lugar. Es interesante, llegamos a aquel lugar, era un matrimonio que la iglesia se reunía en su casa, como 6 o 8 personas. Un matrimonio que no lo estaba pasando bien. La esposa estaba con un cáncer avanzado, los hijos desanimados, y él como predicador, la verdad es que destrozado. Nos alojó ahí todo el fin de semana. Tuvimos que vender el auto por chatarra, que ya no tenía arreglo. Lo llevamos a un mecánico y dijo, no puedo creer que hayan manejado más de 2 o 3 horas durante la noche para haber llegado acá. Esto no tiene arreglo. Y si hay arreglo, le sale mejor comprarse uno nuevo. Pero sin embargo, el propósito, creemos fielmente, de Dios era, en medio de la tragedia, Dios va a sacar un propósito de esto. Y nos hizo llegar a esa casa para animarles durante el fin de semana. Miren, el ejemplo de Moisés. Veamos el ejemplo de Moisés. Recuerden, ¿cuál es el título de hoy? Dios obra a través de las dificultades. Exactamente. Voy a subir igual el resumen. Se lo voy a mandar a la Michita va a poder mandar. Dios sigue obrando en medio de las dificultades. Recuerden a Moisés, Éxodo 2 y 3. Moisés creyó que liberaría a Israel. Esto fue lo que Moisés creyó, que liberaría a Israel. Pero terminó Moisés huyendo al desierto, pidiendo su posición, viviendo 40 años como pastor. Parecía que todo había terminado. Sin embargo, Dios estaba formando al hombre que usaría para liberar una nación. ¿Quién iba a pensarlo? Que Dios iba a usar a Moisés después de tanto tiempo. Es probable que Moisés haya pensado esto también. Parece que Dios dejó de obrar. Sin embargo, Dios sigue obrando en medio de la dificultad. Parecía que todo había terminado. Sin embargo, Dios estaba formando nuevamente al hombre que usaría para liberar una nación. La lección: a veces Dios nos lleva al desierto, no para destruirnos, sino
para prepararnos. Eso es importante poderlo considerar. Dios a veces nos va a llevar al desierto. ¿Recuerdan la historia de Jesús? ¿Dónde fue llevado Él? Por el Espíritu Santo al desierto. En el desierto Él tuvo 3 grandes tentaciones. ¿Cuáles fueron ellas? El pan, el mundo, las riquezas del mundo y la adoración a la adoración. Miren, es interesante que muchos de nosotros quizás tengamos que atravesar por el desierto a través de tentaciones, pero sin embargo Dios nos está preparando en medio del desierto para llevarnos a cumplir un propósito mucho más grande. Miren, nuestra oración, no solamente esta noche, sino que en medio de la dificultad debería ser esta. Dios, hazme entender o dame las fuerzas para poder entender qué es lo que tú quieres lograr en medio de la dificultad. No miremos a Dios como que nos quiere destruir. No, ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es obrar, trabajar en medio de la dificultad para podernos usar grandemente para su propósito. Tenía un profesor de educación física, me acuerdo. Él siempre nos mandaba a dar 10 vueltas, por ejemplo. No me acuerdo el número exacto, pero 10 vueltas a una cuadra. Y cuando veníamos llegando, los primeros que yo estaba siempre como dentro de los 5 primeros, no era el más rápido ni el más, pero siempre estaba ahí dentro del curso. Nos decía, hey, ustedes, a los primeros 5, 5 vueltas más. Y nosotros pensábamos, 5 vueltas más, bueno, le irá a decir a todos 5 vueltas más. Sin embargo, del número 6, si el curso era de 45, al restante le decía, estamos listos, fuera, fuera, fuera. Pero a los 5 primeros nos pedía, hey, 5 vueltas más. No nos dábamos cuenta porque como íbamos de los primeros, dijimos los demás nos van a seguir 5 vueltas más. Y lo hizo así por varias clases, siempre. A los 5 primeros, 5 vueltas más. Llegó el momento de la maratón, de las olimpiadas que hacen en los colegios. ¿Recuerdan las olimpiadas? 100 metros planos, 200, 400, 800. La vuelta al estadio es de 400 metros planos, si no me equivoco. Entonces, una vuelta son 400 metros planos. Y llega el momento de elegir a los atletas. Todos querían ser atletas, porque todos querían ir en representación, llegaban todos los liceos, hombres, mujeres, y se llenaba, me acuerdo en ese tiempo el Parque Pedro Valdivia, se hacían las olimpiadas ahí, o el estadio, íbamos a la olimpiada. Siempre el deseo, en el momento, era un poco doloroso, un poco terminábamos adoloridos, desgastados, pero el propósito siempre era del profesor prepararnos para las olimpiadas o para desafíos mayores. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que a veces Dios nos va a pedir a todos nosotros, de hecho lo hace Jesús. ¿Qué es lo que Jesús hace que se relaciona con vamos por otra vuelta más? ¿Usted entiende? ¿Ah? La milla extra. La milla extra. Nosotros hemos tenido, todos vamos por una milla. Y Jesús a algunos de nosotros, o a la mayoría de nosotros, nos dice, hey, usted va a tener que ir por la milla extra. No para destruirnos ni para hacernos sufrir. ¿Saben para qué? Porque Él nos está preparando para estas olimpiadas espirituales, las cuales vamos a tener que enfrentar. Miren, quiero que aprendamos, y esto me va a servir a mí también, a que miremos las dificultades que se nos presentan en la vida como desafíos en los cuales Dios nos está preparando
Dios no se desentiende. No se desentendió de José, de Moisés, de Josué. Él no se desentendió. Entonces yo creo que debemos orar y pedirle a Dios que nos ayude a entender que en medio de las dificultades Él sigue obrando. Él sigue obrando. Amén. Miren, un texto más. Cuando Dios obró en Job, ¿recuerdan la historia de Job? Sí. A través del sufrimiento. Job, yo creo que uno de los ¿cómo se llaman estos que representan al batallón mártir? Yo no como de los mártires. Job. Porque Job, sin duda, es una gran demostración, la vida de Job, en la cual Dios obra a través de las dificultades o a través del sufrimiento. Miren, Job perdió bienes, perdió sus hijos, perdió salud, perdió su reputación. Incluso preguntó él, ¿por qué? Y Dios no siempre respondió cada pregunta, pero sí se reveló a Job de una manera más profunda. Al final Job declaró, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Esa fue la respuesta de Job, en Job 42:5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Cuál es la lección que podemos aprender de esto? Miren, todos nosotros oímos grandes cosas o grandes eventos acerca de Dios. Todos oímos grandes historias. Recuerdo en un seminario, años atrás, había un profesor que yo creo que me quiso avergonzar, porque en realidad hay preguntas que son, ¿cómo se llama? Capciosas. Y él me hizo una pregunta capciosa, porque era un profesor con una experiencia tremenda, y yo en medio del seminario ahí, tratando de defenderme con los pollitos dicen, y él, no, él sacó a Pavarotti, Bocelli, y no tenía cómo defenderme. Pero en una de las preguntas que él me hizo, capciosa al final, fue esto. Estaba hablando de la fe, aún me acuerdo. El seminario se trataba de la fe. Y él me dice, que por qué yo seguía hablando de una fe consumada. Y mi respuesta fue, porque la fe de los discípulos, de los apóstoles, de los hombres y mujeres de Dios en el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento, es una fe consumada. ¿Qué significa esto? Que nosotros lo único que podemos hacer en medio de lo que ellos vivieron o experimentaron a través de su fe, que es consumada, eso es algo que ellos vivieron a través de la fe. Por eso que nosotros, aquí viene el dicho de Job, de oídos te había oído, mas mis ojos ahora te ven. ¿Qué es lo que Dios busca en nosotros hoy en día? Que nosotros experimentemos esa fe que ellos experimentaron. Por ejemplo, ellos vieron cuando el Señor, los discípulos, multiplicó los panes y los peces. Ellos lo vivieron, ellos. De oídos te conocemos o hemos oído de ti. Lo que Dios espera ahora es que nosotros lo veamos, nosotros lo experimentemos, que seamos nosotros los que digamos, ¿saben qué? Dios
no ha dejado de multiplicar los panes y los peces en nuestra vida. Que esa sea mi experiencia. Que no sea solamente de oídos, que no sea una fe consumada basada en ellos. Recuerden Juan 20, 30, 31. Hizo además Jesús muchas otras cosas y señales en presencia de los discípulos, las cuales no están escritas en este libro. No están escritas en este libro. Pero dice en el versículo 31, pero estas se han escrito para que vosotros creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Si Dios o Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, no están escritas, Dios puede seguir haciendo muchas grandes señales y prodigios y milagros hoy en día. ¿Qué es lo que espera Dios de nosotros? Que podamos ver en medio de la dificultad que Él siguió obrando. Que Él siguió obrando. Hoy día me tocó ir a almorzar donde la tía Sonia. ¿Alguien conoce la pica de la tía Sonia? Estaba en la oficina, y un rato a la oficina, tuve un par de reuniones y se me fue la hora. Ya eran como las 3 y tanto, dije no he almorzado. No creo que Matías me haya guardado almuerzo. Ya, voy a ver si almuerzo donde la tía Sonia. Y llego allá. Y estaban cerrando. Ya estaban cerrando la reja ya. Yo me bajo del auto y estaban cerrando la reja del merendero. Y adentro estaban subiendo la silla a las mesas. Y yo ya con mucha hambre, yo dije, Señor, bueno, que tu gracia nomás, tu misericordia, si es tu voluntad que me abran, tenía hambre. Y me asomo y le digo, disculpen si tirar la posibilidad, yo sé que ya están cerrando. Y como algunas me conocen, cuando hemos ido con los chicos, pase, me dijo, pase, no vaya a preguntar, porque no dependía de ella, vaya a preguntarle a la jefa. Y llego donde la tía Sonia, que estaba ahí en el mesón, ya haciendo caja, ya estaban cerrando. Le digo, tía, discúlpeme. Ya. Hola, hijo. Un abrazo, un beso. ¿Qué le pasó? Y llegó tan tarde y viene. Y le dije, ¿sabes qué? Tengo hambre y vengo a almorzar. Pero si ya cerraron, no. No hay posibilidad. ¡Loreto! Se puso a gritar. ¡Loreto! A la cocinera, la jefa de la chef de ahí, seguramente, que manda a la cocina. ¡Loreto! Rápido, él le dijo. Llegó Marcelito y sabe que viene con tanta hambre. ¿Nos quedará algo ahí para servirle? Y Loreto me mira y me dice, claro que sí. Siéntese. Lo vamos a atender. No había nadie ya. Y me siento ahí. Y yo dije, Señor, gracias. Me sirvió el caldito, el pebre, el pancito, charquicán, pero con harta carne arriba, así como que echaron todo lo que sobró. Era un plato ya, no era un plato normal, era un plato. Y yo pensando ahí, se acerca el hijo de la tía Sonia a hablar conmigo, a preguntarme, ¿y cómo está todo? Y me sinceré con él. Le dije, estamos en medio de la lucha, con dificultades. Y me dijo, hey, no se olvide que Dios sigue obrando en medio de la dificultad. Dios sigue obrando. No dijo por lo cual lo que usted esté atravesando. Dios sigue obrando en medio de la dificultad. Y al final voy saliendo y Dios puso en mi corazón esto. Hey, hay cosas que en medio de la dificultad a veces se pueden perder. Pero aún yo estoy aquí. Cuando Dios está presente y sigue estando presente en nuestra vida, en medio de la dificultad, no lo hemos perdido todo. No se ha perdido todo. No se han perdido los dones, los talentos, no se ha perdido la comunión, la presencia de Dios. Recuerden que Dios siguió obrando en medio de José, de Moisés, de Job. Su presencia siguió estando presente en la vida de ellos. A veces el mayor milagro no es recuperar lo perdido. Miren, a veces el mayor milagro no es recuperar lo perdido, es conocer más profundamente
al Dios vivo. Ese es el mayor milagro. Que en medio de la dificultad podamos conocer más profundamente al Dios vivo. Para ir finalizando la primera parte, porque hay 11, ¿no es cierto, Mati? Sí, sí, 11. Entonces yo me pregunto, lo único que faltaría es que ya no nos estén dando tecitos, ¿no? Miren, Dios obró en la vida de Pedro después de su caída. ¿Recuerdan la caída de Pedro? ¿Cuál fue la mayor caída de Pedro? Negar a Jesús. Negar a Jesús. Yo digo, ¿cómo se habrá sentido Pedro? Si yo no estuve con Jesús y quizás le he negado o me he caído, pero no estuve con Jesús. Pero aún así no deja de ser triste. Pero alguien que estuvo con Jesús en la barca, en el monte, en la multiplicación de los panes, los peces, en los milagros, en las sanaciones, en la resurrección de Lázaro, cuando sanó al leproso, al ciego, a la mujer con el flujo de sangre. Pedro estuvo ahí en todos los eventos y después le negó. Es decir, él vio más milagros quizás de los cuales nosotros hemos visto en toda nuestra vida. Su fe estaba lo más probable más fortalecida que cualquier fe nuestra. Pedro oraba con Jesús, dormía a sus pies, compartían cenas, bodas y grandes banquetes. Pero le negó 3 veces. 3 veces. Por último, una vez. Y después no quise decir eso. Podríamos haber dicho, algunos de nosotros, no, Señor, si no quise decir eso. Pero 3 veces negarle, falló públicamente. Porque esto fue público. Hay fallas que son internas nuestras, que a lo mejor no todos se enteran, no todos saben. Está bien, si recuerden que estamos llamados a arrepentirnos delante de Dios, no para hacer nuestras fallas públicas. Pero las fallas de Pedro fueron públicas. Lloró amargamente. Muchos habrían pensado que su ministerio había terminado. No, con eso ya. Si yo me he enojado con amigos o con amigas que le han preguntado, ¿y usted conoce al pastor Marcelo o amigo de él? No, no lo conozco. ¿Y no es su amiga? No, yo no soy amigo. Conocía nomás. Y yo pensé que era mi amiga. O pensé que era mi amigo. Yo he dicho, no, es amigo así, ¿para qué? No lo bloqueo al tiro. Lo saco de mi lista de Instagram, de todos lados. ¿Para qué voy a querer amigos así si me negaron? Por eso tengo bloqueado algunos todavía. Pero Jesús no había terminado con Pedro. A pesar de Pedro estar atravesando en medio de la dificultad. Después de la resurrección, lo buscó. Después de la resurrección, lo buscó a Pedro. Recuerden que Pedro lo negó. ¿Saben quién fue uno de los primeros discípulos después que Jesús fue crucificado, muerto y sepultado? Es decir, hasta aquí llegamos y volvió a su trabajo normal. ¿Quién fue? Pedro. Pedro volvió a pescar. Si recuerdan, después de la resurrección, a Pedro le salió al encuentro el Señor Jesús. Jesús no se olvidó de él. Salió a buscarlo, ¿saben para qué? Para restaurarlo. Y luego que lo restauró, Pedro fue el que Jesús usó para predicar el Evangelio en Pentecostés. ¿Recuerdan cuando estaban todos en Hechos capítulo 2, reunidos en medio de la multitud? ¿Quién fue el que se levantó en medio de ellos? Pedro. Cualquiera de los que hubiese estado ahí, o de los que supo la historia de Pedro, si yo hubiese estado ahí, voy a hablar carnalmente,
yo hubiese hecho esto. Ah, no, yo te enseño. ¿Cómo se le ocurre? No, la primera que hubiese dicho, la primera frase, yo digo al tiro, no creo. Yo me doy la vuelta y me voy. Pero si tú lo negaste, Pedro, todos te escuchamos. ¿Cómo se te ocurre pararte tú ahora y decirle ahora que arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo? No creo. Yo le digo, no, arrepiéntete tú primero. No me vengáis a predicar. Esa hubiese sido mi reacción carnal. No, yo no te creo. ¿Cómo te voy a creer si tú lo negaste 3 veces? Ni yo lo negué 3 veces. Por último, yo grité crucificarle. Y lo hice a lo mejor porque seguía al grupo. Pero tú le negaste 3 veces. No, muy cara dura. No, yo no me atrevería. Sin embargo, es que esto es algo que nos descoloca a todos. Jesús obró, restauró y levantó nuevamente a Pedro en medio de la dificultad para hacernos saber a todos, miren, esto, que no se nos olvide, que nuestras caídas, fallas, no es el fin para Dios, de ninguno de nosotros. Esto no es el fin. Pedro pudo haber dicho, hasta aquí llegué, no hay cómo remediar esto. Sin embargo, Jesús le dijo, con hechos, no solamente con palabras, hechos, hey, aún no he terminado la obra en ti. Vamos a continuar, porque a ti te voy a usar, a ti te voy a entregar las llaves. Así se lo dijo Jesús. Las llaves del Hades se te van a entregar a ti, Pedro. ¿Recuerdan la confesión? Cuando Pedro le dice, Jesús le dice esto en Marcos, capítulo 8. Recuerden, el libro de Marcos tiene este propósito. Del capítulo 1 al capítulo 8, Marcos, la pregunta es, ¿quién es Jesús? Del capítulo 8 al capítulo 16, la respuesta es, Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Pero ahí en el 8, Jesús le dice a Pedro, ¿y quién dicen los hombres que soy yo? Y Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dice, esto no te lo reveló ni carne ni sangre. Hay algo que Dios hace en medio de la dificultad, el Dios vivo. Van a haber momentos de dificultad en la cual todos nosotros, de alguna manera, vamos a tener que atravesar en algún minuto. Esto es parte del crecimiento, es parte del progreso, es parte de lo que la vida nos va a poner en esa situación. Queramos o no, cualquiera sea la dificultad, nos va a poner en esa situación. Es parte del... Ojalá que no sean situaciones tan difíciles. José quizás hubiese deseado, pucha, por último, que mi hermano no me hubiesen vendido. Quizás me hubiesen apartado, me hubiesen mandado a vivir donde un tío o donde una tía. Moisés quizás hubiese decidido otro destino. O Job le hubiese dicho al Señor, Señor, quítame algo nomás, pero no me lo quites todo. Sin embargo, hay áreas en nuestra vida o etapas en nuestra vida donde vamos a tener que atravesar dificultades y no se nos va a tener que olvidar de que el Dios vivo sigue obrando en medio de la dificultad, como lo hizo con todos estos hombres. A Pedro lo restauró, lo puso a predicar en Pentecostés. Miren, una caída no tiene que ser el final de la historia. No tiene que ser el final de la historia. Una falla no puede definir, escúchenme bien, una falla no puede definir el tipo de discípulo que somos.
cualquiera sea, un problema de cualquier índole, personal, matrimonial, ministerial, no puede definir el fin de la historia. Porque Dios sigue obrando, recuerden, Dios se sigue involucrando en medio de la dificultad. Un punto más. ¿O tienen hambre como padre? Uno más. Miren, vamos a poner este ejemplo. Anoche, Dios es testigo, no voy a estar inventando esto. Eran como las 12:30, 1, y me dio por leer la primera carta de Timoteo. Estoy repasando. Hoy a la noche vuelvo y me voy por el final de la carta y la segunda carta. Es una carta muy alentadora, por sobre todo el capítulo 1, que aparece más que una frase, aparece un principio que nos va a ayudar a todos. Se los voy a leer enseguida, pero déjenme tocar este punto primero. Biblia. Pablo de Tarso. Escribió varias de sus cartas más importantes. ¿Desde dónde? En la cárcel. Claro. O sea, Pablo de Tarso, escribiendo varias cartas muy importantes desde la cárcel. Yo me pregunto, ¿Dios seguía obrando en medio de la dificultad en la vida de Pablo? ¿Cuál es la respuesta? Claro que sí. Miren, en medio de la dificultad, Pablo encarcelado y Dios seguía obrando ahí. Lo que parecía un obstáculo se transformó en bendición para millones de personas durante siglos. Lo que parecía un obstáculo se transformó en bendición para millones de personas durante siglos. Miren, lo que limita nuestros movimientos jamás limita el poder de Dios. Van a haber cosas que nos van a limitar a nosotros. Recursos, salud, desánimo, estabilidad, cualquiera sea. Hay cosas que van a limitar nuestros movimientos. Pero lo que no se puede limitar en nuestras vidas es que el Dios vivo pueda obrar con poder a través nuestro. Recuerden que es el poder de Él el que obra en nuestra vida. No a través de nuestros límites. Es Dios quien puede obrar en medio de las dificultades a pesar de los límites que tengamos. Miren, uno de los mayores ejemplos, déjenme mostrarle, ahora sí lo voy a mostrar y nos vamos al break. Vamos a 1 Timoteo, capítulo 1. Porque este es el resumen que quiero que lo lean con tranquilidad. Solamente el capítulo 1 nos va a ayudar a entender algo que yo creo que ni Eliseo lo ha entendido todavía. Ojalá que Eliseo no haya escuchado, pero justo llegó Eliseo. Es una broma, Eliseo. Eliseo es como Timoteo. 1 Timoteo capítulo 1. Dios mediante, la próxima semana viene el pastor Pedro de Santiago. Vino el hermano Pablo a acompañarme un par de días, a orar, a alentarme, a alentar a la iglesia. El próximo lunes llega el pastor Pedro, que es el papá de Pablo, que es como mi papá. Viví con él por más de 10 años. Y él va a estar dictando la clase el día lunes y el día miércoles. Se va a tratar de quedar toda la semana. Viene llegando de Ecuador, de un seminario ahora. Lo único que quiere, dijo, quiero ir a animar a la iglesia y estar al lado de usted en estos momentos. Él quizás nos pueda dar algunos pincelazos, porque es muy bueno él, se especializa mucho en esta carta de 1 y 2 de Timoteo. Voy a hablar con él
a ver si él nos puede ayudar a entender a mayor profundidad lo que Pablo le quiere decir a Timoteo en esta carta. Pero esto fue lo que leí anoche y lo terminé, lo guardé por ahí. Miren, leámonos de una carrera el capítulo 1 y después nos vamos al break. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Déjenme ver un segundito ahí. Primero, Pablo destaca a Timoteo en el versículo 2, miren, como verdadero hijo en la fe. Déjenme decirle algo. Pablo, al continuar leyendo en la carta, va a dar a conocer que este verdadero hijo en la fe, como lo es Timoteo, no es alguien perfecto. Es alguien temeroso, alguien tímido, alguien que está expuesto a tentaciones. Le tiene que decir, hey, huye de las pasiones juveniles. Alguien que tiene que mantenerse dando el ejemplo. No confundamos fidelidad con perfección. ¿Se entiende? Hay grandes hombres y mujeres de fe que son fieles al Señor a pesar de las dificultades o de las debilidades que puedan tener, sin justificar lo malo que es, obviamente no lo tenemos que hacer, o lo pecaminoso. Pero Pablo destaca esto de Timoteo. Este es un verdadero hijo en la fe. ¿Qué es lo que hace un verdadero hijo en la fe? Versículo 3, se mantiene en búsqueda de esta sana doctrina. ¿Se entiende? De mantener la sana doctrina. Eso es algo que Dios espera de todos nosotros. No importa si estamos en medio de confusiones, en medio de procesos, de transición, de no entender todo con claridad. Hey, Dios siempre está buscando verdaderos hombres y mujeres de fe que quieran ir en defensa y en búsqueda de la sana doctrina. Miren, versículo 4. Ni presten atención a fábulas, genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pablo le dice a Timoteo, hey, enfócate en la sana doctrina. No prestes atención a fábulas, genealogías interminables, conversaciones que te van a traer puras discusiones. Eso es un principio que tenemos que aplicar todos nosotros. O sea, si nos vienen con que no, los gatitos van al cielo, no van al cielo, que dijo ñam ñam, que ese no es un tema que tiene que ver con la sana doctrina. No nos esforcemos en querer convencer a alguien. Yo ya les conté el chiste de cuando me pidieron la definición de fidelidad, de felicidad. Se las dije, ¿no es cierto? Creo que la dije en mi stand-up comedy. Cuando él me preguntó, hey, ¿cuál es la definición de felicidad? Y yo le dije, no, la definición de felicidad para mí es no discutir con gente tonta o idiota. Y me dicen, no creo que esa sea la definición de felicidad. Y le dije, tienes toda la razón. Esa es la definición para mí de felicidad. No discutir con gente que no vale la pena. Pablo le está diciendo a Timoteo, no te desgastes en tener que estar discutiendo cosas que no tienen nada que ver con la sana doctrina. Esa no es tu misión, ese no es tu trabajo. Continuemos, versículo 5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe, miren, de fe no fingida. La fe no puede ser fingida. ¿Qué significa esto? No, yo creo en Dios, yo creo en su palabra, pero su palabra dice que ore en los momentos de dificultad, pero no voy a orar. No creo. Que dice, hey, la fe no tiene que ser fingida. Demostramos lo que somos. Oramos porque creemos de que Dios puede obrar en medio de la dificultad. Pero es que está súper difícil que Dios se involucre en este problema. Hey, Dios se puede involucrar en los momentos más difíciles. Lo hemos visto en nuestras vidas ya. Lo vamos a volver a ver. Si lo hizo una vez, como dice la alabanza, ok,
que cantamos a veces, Lo hará otra vez. lo hará otra vez. Amén. Miren, de las cuales cosas, desviándose algunos, versículo 6, se apartaron a vana palabrería. A las finales, si nos enredamos en discusiones que no tienen nada que ver con la sana doctrina, vamos a terminar en vana palabrería. Tú dijiste esto, yo creo esto, él dice esto, yo soñé esto, y la palabra de Dios, la sana doctrina sale volando. Versículo 7, este es el deseo de ellos, queriendo ser doctores de la ley sin entender de lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para el transgresor, desobediente, para los impíos, pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas, matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, los mentirosos y perjuros, para cuanto se oponga ¿a qué? A la sana doctrina. Uno de los deseos de Pablo es este. Hey, defiendan la sana doctrina. La ley fue hecha para poder encarar a todos los otros. Y todo aquel que se opone a la sana doctrina es algo a lo cual Pablo le dice a Timoteo, usted tiene que defender. Es el llamado para todos nosotros. Defender la sana doctrina. Quizás Pastor Pedro podría profundizar un poco más en este tema que le vamos a dejar espacio obviamente a él. Versículo 11. Según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. La sana doctrina tiene que ver con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La muerte, sepultura, resurrección. Pero aquí voy a entrar al punto. Que Dios sigue obrando en medio de las dificultades, en medio de personas, hombres y mujeres, e incluso que atraviesan momentos difíciles. Miren lo que dice aquí. Versículo 12, aquí empezamos. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo, miren, por fiel. Aquí viene la primera frase. Pablo dice esto, que a mí anoche yo dije, estaba pensando en inglés un poco, porque dije, ¿what? Dije, ¿qué? ¿Cómo es posible que lo tuvo por fiel? A Pablo lo tuvo por fiel. Pero si Pablo, miren las características de Pablo, lo tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Segundo, aquí viene el otro. Habiendo yo sido, este era el currículum de Pablo, y Dios lo tuvo por fiel y lo puso en el ministerio. Miren, habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Sí, cualquiera podría decir eso. Ay, oh, Señor, que era ignorante. Por eso me tomé 4 botellas de pisco, me fui a bailar a los bares, me gasté toda la plata. Y ese es algo Dios ve. Sin duda en el corazón de Pablo tiene que haber visto si era un injuriador, un blasfemo, un perseguidor. Pero Dios dice, Pablo dice, pero Dios me tuvo por fiel a mí. Sí, pero fiel de los hombres malos, fiel de los abusadores. ¿Qué tipo de fidelidad? Hay algo que Dios está viendo aquí. Y si Pablo realmente estaba en búsqueda de la verdad, en medio de esta lucha, en medio de todo lo malo que lo estaba haciendo, él estaba en medio de esta búsqueda. Miren, hay algo que Dios ve, que a Pablo lo tuvo por fiel, con todos estos antecedentes. Pero este no es la obra de Pablo. Aquí hay algo que Dios va a demostrar, y nos vamos a ir al break. Miren, no se olviden, Dios lo tuvo por fiel, siendo injuriador, blasfemo, perseguidor. Versículo 14, aquí viene lo fuerte. Pero la gracia de nuestro Señor fue más. Ahí está, un segundito. La gracia de Dios fue más abundante. Miren, la gracia en medio de la dificultad. Cualquiera sea el problema, perseguidor, injuriador, blasfemo. Póngale cualquier otro nombre o cualquier otro sinónimo a las faltas de Pablo. Mentiroso, lo que sea. Agréguele todas las otras que usted sea.
la gracia de Dios fue más abundante. Hay algo que Dios hace en medio de la dificultad. A pesar de que seamos nosotros culpables, sin duda, de estar atravesando a veces dificultades. Porque no vamos a decir, no le vamos a echar la culpa a Dios. No, Dios, tú me pusiste en esta situación. No. Dios no hace eso. Dios quiere lo mejor para nosotros. Nosotros a veces, producto de malas decisiones, tenemos que enfrentar dificultades, discusiones, cualquiera sea la situación que nos enfrentemos. Pero Dios aún así no es el Dios de estar presente solo cuando las cosas están bien. Como a veces muchos amigos o amigas lo hacen. ¿Estoy teniendo un problema? Parece que está teniendo un problema, mejor me hago un lado. Cualquiera sea, emocional, psicológico, espiritual, financiero, matrimonial. Hay amigos así y hay amigas así. No, mejor yo me hago un lado. ¿Para qué me voy a involucrar si yo vengo mejor cuando estén bien y vengo al asado nomás o al cumpleaños? Pero en medio de la dificultad yo no quiero ser parte de esto. Con suerte estoy lidiando con los problemas míos, voy a tener que estar involucrado ahí. No. Dios no hace eso. Dios que hace, se presentó una dificultad, yo me voy a involucrar aún más. Porque Dios es tan bueno, tan sabio, ¿sabes lo que piensa Él? Yo me voy a glorificar. Voy a mostrar mi poder, mi gracia más abundante, que en medio de la dificultad yo me voy a hacer presente. Miren, ¿recuerdan en las bodas de Canaán qué dificultad se le presentó al marido o a la esposa? Se acabó el vino. ¿Saben lo que pudo haber dicho Jesús? ¿Qué dijo? ¿Qué hubiese hecho? ¿Saben lo que hubiese hecho yo? Ya no es más copete, me voy. No, si no hay más vino, ¿para qué vamos a seguir aquí si yo vine a pasarlo bien? Y el vino me prende a mí, entonces yo no me voy. Jesús pudo haber hecho lo mismo. En medio de la dificultad, ¿saben por qué? Porque en la cultura de ellos era una deshonra tremenda que se acabara el vino. Es como que lo invito a mi casa, estamos en pleno cumpleaños y nos cortan la luz y el agua. Ustedes dicen, oye, disculpen, nos cortaron la luz y el agua. No, vámonos para nuestra casa, ¿qué nos vamos a quedar celebrando? Ya no hay luz ni agua. Que se haya acabado el vino en medio de la boda. Conozco una vecina, debe estar viva todavía, confío en Dios que sí, que le decíamos la abuelita Chela. Después le cambiaron el nombre a Bisagra, porque pasaba en la ventana. Oiga, le encantaba saber qué pasaba en la corrida. Y todos decíamos, no te vayas a ver la abuelita Chela. ¿Por qué? Porque se va a ir de... Se la cambiaron a la bisagra. O sea, se caía un niño en la esquina, parecía... Le salía la vida a todos. Oiga, imagínense, ya estaba la abuelita Chela en la boda. En la boda de Canaán. Se entera toda la ciudad de que se acabó el vino, de que este tipo es un apretado, que se lo tomó antes, que se gastó la plata, que la boda estuvo pésima. La reputación de ese matrimonio, del dueño de casa, iba a estar por el suelo. ¿Saben? Jesús estuvo ahí y vio esa necesidad con su discípulo y su madre, estaba María ahí. Y María dijo esto: hagan todo lo que Él le pida que hagan. Hagan todo. Y Jesús no se desentendió en medio de la dificultad. No se desentendió del tremendo problema que se había generado. Jesús dijo, a ver, ¿cómo me puedo hacer partícipe en la dificultad que está enfrentando este matrimonio?
se le acaba de terminar el vino. Aquí la abuelita Chela va a dar a conocerle a todo. Y le va a hacer una reputación mala a este matrimonio. Jesús en su misericordia, en su gracia, que es mucho más abundante, como Pablo la presenta ahí, le hizo este gran favor. Miren, Jesús sigue obrando en medio de las dificultades, no solo de los matrimonios, sino en las dificultades que podamos atravesar en nuestra vida. Él no se desentiende. Él va a hacer lo posible por convertir el agua en vino, para buscar una solución. Miren, Pablo, después de decir esto, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Miren, la gracia, la fe, el amor que es en Cristo Jesús. Dios en medio de la dificultad muestra su gracia. Él ve nuestra fe. Él demuestra su amor. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Versículo 15. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo. Si Jesús vino a salvar a los pecadores, de los cuales Pablo se pone como ejemplo, siendo un injuriador, un blasfemo, un perseguidor, un gran pecador, yo me pregunto, ¿tendré perdón yo? ¿La gracia de Dios me alcanzará a mí? ¿Será lo suficientemente abundante para alcanzarme a mí? ¿Saben la respuesta que me dio Pablo anoche? Sigamos leyendo. Pero por esto fui recibido misericordia. Miren, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia. ¿Para qué? Para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. ¿Saben lo que hizo Jesús? Voy a elegir al pecador más grande de todos. Yo voy a elegir al pecador más grande de todos. Alguien que haya cometido los pecados más grandes. Pero aún así, le voy a mostrar misericordia, abundante gracia y amor para que Él sea ejemplo para los demás. ¿Pero ejemplo de qué? De la misericordia y del amor de Dios. Es decir, si Dios tuvo por fiel a Pablo, Jesús extendió su misericordia, su gracia en la vida de él. Toda su clemencia, dice. Eso fue lo que hizo Jesús con Pablo. Para ejemplo de los que habrían de creer en él, en Jesús, para vida eterna. Es decir, este es un tremendo ejemplo para nosotros de que Dios sigue obrando y Jesús sigue estando presente en medio de la dificultad. Su gracia abundante, su clemencia, su misericordia y su amor siguen alcanzando y es suficiente para alcanzar a cada uno de nosotros en medio de la dificultad. Por tanto, versículo 17, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Vamos a ir al break, y después vamos a volver para la segunda parte y finalizar con el gran ejemplo del Maestro, de Jesús en la cruz. ¿Les parece? Amén. Vamos al break. Nos queda, vamos con el punto más, bueno, más que el punto más alto, el ejemplo más alto que tenemos acerca de el mayor ejemplo de que Dios obra en medio de la dificultad, es el ejemplo de Jesús y la cruz. Ahí tenemos que ver de cómo Dios realmente obra en medio de la dificultad. Miren, el texto. Jesucristo
La cruz, de alguna u otra manera, para muchos, no para Jesús, para muchos parecía una derrota. Recuerden, la cruz era símbolo de que hasta aquí llegamos. Era el final, era la derrota más grande. Aquí se cierra el ciclo, se pierde la vida y no hay más. Recuerden que antes de Jesús se levantaron muchos Cristos. ¿Recuerdan? Mateo 25 y 24. Por ahí comienzan a relatar la historia de que antes de Jesús se habían levantado muchos otros Cristos diciendo que ellos eran el Mesías. ¿Cuál fue el problema que se les generó a todos? Que llegaban a la cruz, crucificado, sepultado, y no había resurrección. Hasta ahí llegaban, ¿cierto? Ese era el gran problema, la gran dificultad. Pero los discípulos pensaron que todo había terminado cuando Jesús fue a la cruz. De hecho, algunos de ellos, como les mencioné anteriormente, Pedro y quizás algunos otros, volvieron a sus trabajos. Mateo quizás a recolectar impuestos. Algunos de los otros discípulos que eran seguidores de él volvieron a sus trabajos normales. Pensaron que todo había terminado. El enemigo creyó que había vencido. Con Jesucristo en la cruz, aquí llegó el ministerio, ¿cierto? Ya se van a deshacer los seguidores, ya nadie va a ser discípulo de él, ya nadie lo va a proclamar, ¿cierto? Se acabó. Eso es lo que el enemigo llegó a pensar también. Aquí, con Jesús en la cruz, se acabó todo. Pero algo pasó 3 días después. Y aquí me quiero detener para hacer otro paréntesis. Porque muchos de nosotros a veces piensan o pensamos, yo me incluyo, que todo se acabó. Pero Dios sigue obrando a través de los días. Miren, por 3 días hubo un silencio tremendo en la vida de los discípulos. Hubo cuestionamiento, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué pasó? Hasta aquí llegamos. Tenemos que reinventarnos. Ya no hay más milagros, ya no hay más señales, no hay más prodigios. Estamos solos. Ese fue el pensamiento de los discípulos por 3 días. Volvamos a la vida vieja. Ya terminó todo. Son 3 días que para muchos de nosotros, 3 días de incertidumbre, no se nos vuelven 3 días. Se nos vuelven meses o días eternos. Tengo un amigo que en una oportunidad fue despedido. Y el jefe le dijo: pronto te voy a llamar. Pronto te voy a llamar. Ese fue el mensaje del jefe. Estás despedido, pero pronto te voy a llamar. Se entiende el concepto de pronto, ¿cierto? Esa palabra aparece en Apocalipsis 1:3, si no me equivoco. Estas son las cosas que han de suceder porque el tiempo está cerca o van a suceder pronto. Algo así aparece ahí. Después lo puede leer usted en Apocalipsis del 1 al 5, aparece la frase. Estas cosas que van a suceder pronto. ¿Qué creen ustedes que hizo mi amigo apenas fue despedido? Se buscó al tiro otro trabajo. Salió desesperado un día. Al segundo día ya estaba trabajando. El problema es que me acuerdo que trabajamos en la aerolínea y estábamos en tierra firme. El tipo hablaba idioma, pero al segundo día, al primero, al segundo día, se embarcó en un crucero
mar adentro, obviamente los cruceros no van a ir mar afuera, cruceros no, mar adentro. Y recibe el mensaje como al tercer día del jefe, diciéndole, hey, se abrió este nuevo cupo, quiero que usted vuelva. Y él ya estaba escuchando la canción esta de Sin Bandera, esta que dice, por más de cientos de kilómetros, y ya, mar adentro, embarcado como grumete, no sé, de estos que trabajan en los cruceros, sirviendo. Ya estos tipos no regresan en 3 o 6 meses, se van mar adentro. ¿Qué quiero decir con esto? Que esta es la peor parte para nosotros. Esta es la peor parte para mí también. Que van a haber días donde vamos a tener que atravesar estos días, a veces en silencio, como los tuvieron que atravesar los discípulos. No hay respuesta. A veces Dios permite estos días, no con la finalidad de desentenderse, no con la finalidad de abandonarnos, no con la finalidad de hacernos sentir mal, es con la finalidad de ver y probar muchas veces nuestra fe. Voy a ver si es capaz de pasar estos días orando, clamando, llorando, buscando de su presencia. Es parte de lo que Dios busca muchas veces en nosotros. 3 días después que Cristo había sido crucificado y sepultado, el enemigo creyó que había vencido. Pero 3 días después vino la resurrección. Lo que parecía el peor día de la historia se convirtió en la mayor victoria de la historia. En la mayor victoria de la historia. Lo que parecía perdido completamente se transformó en una victoria. Miren, mi oración es esta. Me gustaría formar parte y vivir esa victoria. Y que cada uno de ustedes la pueda experimentar también. Que esta fe consumada que está en la Escritura, que es consumada, esta es la fe de ellos. No podemos decir, es que el apóstol Pablo, el apóstol Pedro. No. Esa es una fe consumada por ellos. Que nosotros podamos decir, oye, la Martita atravesó el proceso. Eliseo logró creer. Se pudo mantener hasta el final. Dios le dio la victoria a Martita. Dios le dio la victoria a Eliseo. Dios le dio la victoria a Julia. Que podamos decir, oye, nosotros conocemos gente cercana de que a pesar de esos días de silencio, Dios fue capaz de darle la victoria. Miren, ¿cuál es la lección para ir finalizando? Cuando Dios está obrando el viernes de la cruz, nunca es el final. Cuando Dios está obrando el día viernes, recuerden, cuando Jesús fue crucificado, no es el final. Siempre existe un domingo de resurrección. Por eso yo enfatizo un paréntesis. Entiendo con un poco más de claridad ahora del por qué el día domingo los discípulos del Señor nunca han dejado de celebrar la cena en el Nuevo Testamento. Nunca la dejaron de celebrar. ¿Saben por qué? Por las dificultades que tuvieron que atravesar durante la semana. El domingo, el recordatorio. Jesús les dice, hey, acuérdense de mí. Caminé sobre las aguas, calmé la tormenta, multipliqué los panes y los peces, sané al ciego, al leproso,
a la mujer con flujo de sangre, resucité a Lázaro y cuántas otras cosas más. Y el mayor de todos, los eventos, yo resucité al tercer día. Eso es algo que Jesús espera que nosotros podamos recordar cada domingo. Siempre existe un domingo de resurrección. La aplicación para la iglesia, para finalizar. La iglesia también atraviesa dificultades. Los matrimonios atraviesan dificultades. Hombres y mujeres de Dios atraviesan dificultades. Algunas son más notorias que otras. Algunas son más evidentes que otras. Otras son más silenciosas. Hay momentos de escasez, de conflictos, desánimo, pérdidas, ataques espirituales. Pero la pregunta no es, ¿tenemos problemas? La pregunta es, ¿seguimos creyendo que Dios está obrando en medio del problema? Porque el mismo Dios que abrió el mar rojo, que sostuvo a José, que levantó a Moisés, que restauró a Pedro y que resucitó a Cristo, sigue viviendo hoy en medio de las dificultades. Conclusión, las dificultades no son evidencia de la ausencia de Dios. Escuchen bien, las dificultades no son evidencia de la ausencia de Dios. Muchas veces son el escenario donde Dios realiza sus obras o grandes obras más profundas. Repito nuevamente, las dificultades no son evidencia de la ausencia de Dios. Muchas veces son el escenario donde Dios realiza sus obras más profundas. Cuando no entiendas qué está ocurriendo, o no entendamos qué está ocurriendo, tenemos que seguir orando, seguir confiando, seguir obedeciendo, seguir caminando. Porque el Dios vivo sigue obrando en medio de la dificultad, aun cuando no lo veamos, aun cuando no lo entendamos, aun cuando todo parezca perdido. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28. Dios no desperdicia ninguna dificultad. Lo que hoy parece una crisis, mañana puede convertirse en el testimonio de cómo el Dios vivo siguió obrando. Escuchen bien. Dios no desperdicia ninguna dificultad. Lo que hoy parece una crisis, mañana puede convertirse en el testimonio de cómo el Dios vivo siguió obrando. Amén. Le compartí a Javier cuando íbamos camino a comprarnos un jugo. Un anciano dijo esto una vez. Cada vez que hay una necesidad en la iglesia, cualquiera sea, es una gran oportunidad para poder servir. Es una gran oportunidad para poder servir. Pero aquí viene lo otro. Cuando hay una dificultad en la iglesia, en el matrimonio o en nuestras vidas, es una gran oportunidad para Dios, para el Dios vivo, para poder obrar. Dios no se desentiende. Si hay una dificultad en la iglesia, en nuestros matrimonios, en nuestras vidas, Dios no se desentiende. Es una gran oportunidad para Dios para poder intervenir y obrar en medio de la dificultad. Porque el Dios vivo, en el cual todos nosotros creemos, el Dios vivo sigue obrando en medio de las dificultades. Amén. Vamos a dejarlo hasta acá. ¿Les parece? El día lunes continuamos con la clase. Algunos anuncios cortitos. El viernes tenemos la Abrigando Vida, la ruta solidaria Abrigando Vida a las 7 de la tarde. Nos vamos a reunir antes acá. Yo igual voy a participar. A las 6
estamos acá para estar ordenando, separando las cosas, echando los hervidores y todo, para poder salir a las 7 a esta ruta que vamos a hacer. Vamos a ver más de 2 vehículos disponibles, creo que vemos como 3 o 4. Así que cualquier cosa nos vamos a juntar igual, vamos a estacionar en el lugar de estacionamiento y nos reunimos acá en el local. ¿Algo quiere decir, Michita? Sí, de igual forma, desde las 5 en adelante. Vamos a estar sí, vamos acá. a estar, sí. Ya, vamos a llegar un poquito antes entonces, Claro. desde las 5 en adelante. ¿A quién le gustaría finalizar con la oración? Amén. Javier va a orar para que el Señor nos esté cerrando la clase por el día de hoy y nos pueda estar acompañando el resto de la semana. Amén.